¿Alguien ya ha terminado de instalar o de generar su aplicación? Sí. Yo estoy abriendo ya el server, man. Sí, Has igual. corrido, has hecho un change directory primero, ¿verdad? Un CD a la carpeta. Sí, Ok, no se olviden de ir a la carpeta y luego dale el comando que hemos visto. ngserve --open. Lo que va a hacer esto es compilar tu aplicación Angular. Y lo va a correr sobre un servidor que está corriendo en el 4200. Y nos vamos a ir a, como siempre, Chrome. Chrome. Magister, ¿Sí? después de que haya instalado, se tenía que entrar a la carpeta y correr nginx-serve. Sí. Si quieres abrir con Visual Studio Code, aquí está. Primero le da un change directory y me he entrado a la carpeta que hemos creado, ¿verdad? A la que se ha generado. Luego con code. Abres Visual Studio Code, toda esa carpeta en Visual Studio Code. Es más, hagamos. Y luego ngserve, el --open es para que te abra un navegador. Tristemente me lo ha abierto el Edge. De ustedes tal vez les abra otro navegador. Y esa es la aplicación que se les ha generado. Tiene hartas cosas, como ven, pero hay gente esperando. Ok. Escribí ahorita esto. Ok. Ahora sí, seguiremos. Entonces, esa es la aplicación que se les ha generado. ¿Sí? Sobre esta aplicación que se les ha generado, vamos a ir modificando un poco y hacer nuestra aplicación. Entonces, vamos viendo esto. ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, hemos hablado del package JSON, es como su Nugget package, donde están referenciadas todas sus dependencias. En el Angular JSON, definimos referencias a otros archivos. Ya pueden ser CSS, JavaScript. Si van a poner imágenes, vendrían aquí. Si van a usar alguna librería de fonts, igual viene aquí. ¿Y qué más nos interesa? La parte del testeo. Y tendríamos que tener un kernel config. No, nada que ver. Vámonos a source. En la parte de source tendríamos que tener un... No, mentira, vamos primero al HTML. Entonces, nuestro HTML. Config JSON. Es aquí. Aquí está el index. Esto es lo que ustedes han visto siempre, lo que hemos visto de un archivo HTML. Hay ciertas cositas que tal vez no estamos viendo. El título, Angular to Design esto. Y fíjense que aquí está usando esto. Hemos visto ese tipo de elemento, ese tag en HTML, AppRoot. ¿Se acuerdan? No, no hemos visto, ¿verdad? Lo que hace Angular es que te genera nuevos elementos HTML. Tú customizas ciertos tipos de elementos HTML. En este caso, este AppRoot es un componente o un módulo que ha sido generado por Angular. Lo vamos a ir viendo. Y eso debe estar acá. Veamos que es el main. Import, no lo nada que ver. Y tendría que estar aquí. Y aquí, no, es para routing. Sí. Y debe estar los componentes y los módulos, sí. Acá, aquí hay un componente y aquí hay un módulo. Empezaremos Maestro, con... una preguntita. Sí, ¿Es normal que me haya tardado un montón en abrir sí, la página? el server, ¿verdad? La Sí. primera vez que se hace te está generando hartas cosas. Baja paquetes, baja todo lo que es el package JSON. Está jalando Ya. todas esas dependencias. O sea que la primera vez baja las dependencias para que puedas levantar tu página. Ok, Luego va a ser menos. Ok, lo gracias. que me interesa es este modules. Este modules, si se fijan, está usando TypeScript. Lo del import hemos visto.
módulos en ECMAScript 6. ¿Se acuerdan el import y el export que hemos hecho? Import from y demás con el default. Hemos visto medio que por encima, pero hemos visto que podemos importar clases o métodos de otros archivos JavaScript. Angular depende harto de eso. Entonces está importando varias cosas. El browser module, ng module, el routing y components. Esos son piezas fundamentales para que puedan trabajar. Lo bueno es que no tienen que saber ustedes esto. Van a ver que cuando manejen el SCLI, todas esas cosas de configuración ya están hechas. Luego, esto es una clase y está exportando para que pueda ser importada. Hemos visto ya la parte del export. Class module. Hasta aquí debemos estar claros. Hemos visto. Ahora, toda esta parte de aquí se lo llama annotations o en C# lo llamamos attributes, en Java se llaman decorators. ¿Se acuerdan que cuando nosotros queríamos consumir, exponer un método con get, digamos, get restaurants, le poníamos un http get del método, ¿verdad? En el controlador. Eso era un ¿qué? Hemos visto, un attribute. Era decorar o agregar funcionalidad a un método simplemente agregándole un attribute. Estos decoradores de aquí de Angular es lo mismo. Tú dices, esta clase va a ser un módulo. Y le pasamos un objeto JSON con 3 properties: declarations, imports, providers y el bootstrap. Entonces, estos annotations que te da Angular permite que tus clases que son normales de TypeScript le agregues funcionalidad simplemente agregando el annotation. ¿Estamos claros con lo que es annotations? Y hemos visto ya en C# un poco. Simplemente nosotros poníamos eso y ya validaba, digamos, de que nuestro password o algún property sea de 10 dígitos, digamos, o que no sea nulo y demás cosas que hemos hecho al modelo, o que sea un correo, ¿verdad? Está aplicando lo mismo, solo que aquí está diciendo que esta clase va a ser un módulo. Entonces, con Angular podemos agregar ese tipo de annotations. La parte de declaraciones sirve para agregar componentes. Un componente es lo que hemos hablado. Esas cosas. Aquí, cuando creemos más componentes, van a venir acá. En la parte de imports, viene la parte de los módulos. Los módulos son como agrupadores de componentes. Pueden tener varios módulos. En nuestro caso, solo vamos a tener un módulo. Pero si ustedes quisieran separar aún más, podrían hacer más módulos. Luego la parte de providers, lo vamos a ver después. ¿Para qué sirve? Si no soy mal, era para servicios. Ahorita vamos a ir viendo. Lo bueno es que el CLI es que te va agregando aquí automáticamente. Vamos a correr un comando para crear un nuevo componente y lo voy a agregar acá. Y el bootstrap no es el bootstrap que conocemos, es cuál va a ser el primer elemento que se va a desplegar. Y te dice que el primer elemento que se va a desplegar es el app component, perdón. Entonces, si se fijan aquí, hay un app components que tiene 3 cosas. Un app component que es un TypeScript. Este que tiene el spec.typescript es UniTest. No lo vamos a usar. Así que ignoren esto. Hay un app component.html y un app component CSS. Eso es un componente de acá. Y es el mismo componente que hablamos aquí. ¿Sí? ¿Qué tiene ese componente? Tiene un annotation, un decorator, que te dice que esta clase de acá va a ser un componente. Y eso está acá, lo que estábamos viendo. Acá. Un componente de Angular. Export class y le ponemos el annotation del componente. Lo mismo. Si quieren ver la documentación, está ahí. Entonces, aquí te dice selector. La parte del selector te dice cuál va a ser mi nombre cuando tú me quieras invocar en un archivo HTML. En este caso dice mi nombre va a ser approot. ¿Dónde hemos usado ese approot? Acá. Entonces, esto machea con el app component, con su nombre que está exponiendo, que es el selector. El template URL es cuando alguien invoque a este
elemento, a ese componente, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? Voy a mostrar este HTML. ¿Y dónde es ese HTML? Acá. Y si se fijan, aquí hay hartas cosas. Toda la página que estamos viendo, que hemos visto, todo esto de aquí, es esto. Es el resource de aquí, o esa cosa. Flag. Tiene que estar en algún lado de esta página. Bueno, tiene que estar aquí en algún lado. Tiene hartas cosas. En alguno de esos lados está. No sé por qué no lo estoy encontrando, pero tal vez es un nombre que está viniendo de otro lado. Pero todo lo que ven ahí está acá. Y si te dicen acá, esto es un placeholder que puede ser reemplazado para que tú uses las cosas que quieres hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esto. No, antes de eso, una cosa. Aquí debería decir algo de type. Si se fijan aquí, aquí está. No encontraba este is running porque tiene un spam. Si yo modifico esto, y cuando vayamos a nuestra página, no me acuerdo si es real time refresh. Si es real time refresh. Fíjense que lo que he agregado es acá. Entonces, este HTML, vemos aquí bien complejo, está siendo bindeado a este componente con la parte de acá del template URL. Y esto está siendo invocado acá. Basta que ustedes, si yo pongo otra vez esto, voy a tener la página 2 veces. Si hago eso y lo guardo, voy a tener la misma página 2 veces. Guardado, no sé si guardado. Esperemos. Y está tomando más tiempo del que pensé. Solo podemos hacer un... Es por el Bootstrap. Por el Bootstrap que estamos haciendo esto. Pero sí, lo haremos acá. Vamos a ver cómo hacer más componentes. Pero aquí lo que me interesa es que este app root que les comento está siendo vendido con el componente que estábamos viendo acá. Y empezaremos a ver cosas de Angular. Si yo aquí, digamos, tuviese algún otro componente, tú lo puedes poner acá. En HTML, si tuviese un to-do, que vamos a hacer eso ahorita, ese to-do no existe y lo vamos a generar nosotros, por ejemplo. Luego, fíjense que acá en el component hemos declarado la clase, ¿verdad? Y dice un title. Angular es un to-do list. Esto, para que sea TypeScript puro, tiene que ser un string. Y recién estaría. Si digo from component y refrescamos la página. No sé, está bien. Fíjense que dice from component app is running. Esta variable de acá, si se fijan, está siendo usada acá, en ese spam. Si se acuerdan, lo que hemos visto no es lo mismo, pero podrían relacionarlo. Cuando hacíamos string literals con el backtick, nosotros usábamos dólar y llave para evaluar expresiones, ¿se acuerdan? Y tenerlo dentro del string. Angular hace algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero para que tenga más o menos la idea. Y es con ese doble curly bracer, y lo llaman string interpolation. Y lo que te dice, si existe alguna variable con este nombre en tu clase, yo voy a poner el valor de evaluar esa expresión y voy a poner el valor aquí, dentro de esta parte. Tenemos esta variable, este field dentro de nuestra clase, este property, y es justamente esto. Eso lo llaman
string interpolation y es una forma de bindear tu información que tienes en tu clase dentro de tu HTML sin necesidad de hacer document, get element by ID y todas las cosas que hemos hecho, lo pueden hacer. Están evaluando expresiones. Y ustedes aquí incluso pueden decir, está evaluando expresiones, igual que lo que hacíamos con el string interpolation, solo que eso está bindeado a nuestra clase, la clase que estamos exportando. Si yo digo esto, no va a pintar 10 más 10, sino que va a evaluar la expresión 20, ¿verdad? Ok, ya hemos visto todo esto. Quiero que borre esto. Y vamos a poner un div. ¿Han podido correr hasta aquí todos su aplicación? Sí. Ya, entonces borren todo lo que estaba en este. Deberíamos explicar el componente. Ya hemos visto la parte de HTML, perdón. Y tiene un styles URL. Y si se fijan, esto está apuntando a un CSS, que es este de acá. Ustedes pueden poner todos sus estilos acá y lo va a reutilizar. Entonces, al final, un componente es eso. Define un nombre, cómo va a ser invocado, define un HTML que va a reemplazar la parte donde tú estás indicando que vas a agregar el componente y sus estilos. Entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes borren todo esto, lo que les ha generado esa página de ejemplo, y agregaremos nuevas cosas. Borren eso, Absolutamente déjenlo todo, así. magíster. Todo, y siempre tiene que estar cada HTML que manejan dentro de un componente, tiene que tener solo un root node. O sea, tiene que estar engrampado solo en un elemento. No puede haber, digamos, otro div aquí. Si hice esto, me va a reñir. Me va a decir, ¿cuál es el root element? Entonces, tiene que haber solo un root element. Puede ser un div, puede ser cualquier cosa, pero tiene que estar dentro de solo algo. Pero, Magister, también puede ir anidados dentro del div, o sea, divs dentro del div. Aquí pueden poner lo que ustedes quieran. Otro div, otro form, todo lo que quieran aquí. Pero Oh, ya. afuera solo tiene que tener un nodo. Eso me entienden, ¿verdad? Gracias, Magister. Sí, sí. Incluso creo que podían hacer esto. Sí. No sé, recuerdo si aquí. No, creo que no. Debe ser una nueva versión. Y no Magíster, igual hay que especifica. hacer eso del title string from component. Esa variable lo pueden borrar. Era solo para mostrarles que se puede hacer interpolación. Vamos a hacer más interpolación después. Solo borren esto. ¿Y qué más vamos a hacer? Acá, en el constructor. Creo que nada más. ¿Qué más tenemos que hacer? Déjenme revisar. Aquí le pondremos algo. Vamos a crear primero la parte de el todos. Déjenme revisar. Aquí ponemos un todos. Y aquí puede ser nuestro H1. Esto es texto tal cual, no estamos interpolando nada. Vamos a generar un nuevo componente. Y vamos a generar un nuevo todos. Déjenme revisar la documentación. Ya está. Es ng. Ya está. Ahora sí. Creo que teníamos aquí algo para ver la consola. View, terminal. Terminal, new terminal. No sé si funcionará, vamos a probar. Entonces, vamos a generar un nuevo componente. Y eso lo hacen con los comandos ng. Entonces, vamos a ng, generate, todos hagan esto. Component, y eso es de la parte del todos. Ponemos una carpeta, components, con mayúscula.
Cuando ustedes hacen eso, va a crear una carpeta. Va a ser components y dentro de ese va a crear un componente que se llama todos. Le damos enter y va a generar hartas cositas. Denle todos este comando. Y si se fijan, me ha generado una nueva carpeta. Que es un nuevo componente. Porque he dicho, Angular, generame un componente. ng generate component y ese componente lo llamaron todos. Y aquí se ha generado un nuevo componente. Como pueden ver. Y ya tiene todas estas cosas que les digo. Lo de decorator, los de las annotations. Ya viene acá. Todo lo de los imports también. Fíjense que está implementando una interfase. Si no me acuerdo mal, ese onInit era una interfase que tiene un método que se llama onInit. ng onInit. Aparte del constructor. Ya ha generado aparte un HTML, un CSS y la parte del test. Ese de acá, como les dije, es la parte del test. No vamos a ver testeo aquí. Entonces, ahora que tenemos nuestro componente, podríamos usarlo en la parte de nuestro otro componente. Va a ser un componente dentro de otro componente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos a nuestro componente, al primero. Y haremos algo. Vamos a hacer interpolation y aquí, en esta parte de acá, le pondremos el título. Van a ir. Luego vamos a ir borrando esto. Eso simplemente para que tengan una idea de qué es cada uno. Entonces agrego esto. Ahora, si yo quisiera agregar el nuevo componente que tengo, ¿cómo lo agrego? Tengo que ir al componente y ver con qué nombre está siendo referenciado en el selector. Se llama app todos. Por defecto le está poniendo este app adelante, el mismo Angular, para que sepan cuáles son sus HTML elements que vienen por defecto con HTML y cuáles son los que ustedes han generado con Angular y por eso le ponen ese app por delante. Entonces nos vamos acá. Y estoy agregando ese componente. Si todo funcionara bien, guardamos. Debería hacer esto. Esa página tiene que morir. Y dice todos app from. Aquí hemos puesto componente. ¿Qué le hemos llamado acá? Main component. Main component. Y eso es lo que está aquí. No, mentira. Vamos a simplemente component. Acá. Nos hemos equivocado. Todos app title. Y nuevos derivadores entonces. Vamos acá. Eso acá. Es lo que se está renderizando. Y fíjense que nuestro otro componente tiene esto, todos work, que es el siguiente componente que estamos usando. Y eso es lo que se está mostrando acá. Todos work. Ahora está main component. Entonces nosotros ya estamos agregando un componente dentro de otro componente. Porque tenemos este componente que tiene un HTML y dentro de su HTML estamos referenciando a otro componente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Han llegado hasta ahí? Magister, ¿cómo agregó ese app todos? Muy rápido. directamente? Muy rápido. Sí. ¿Han generado el componente con eso de acá? Sí. Sí. Ah, ¿viste? Sí, me Hasta ahí avisa. todo correcto. ¿Tienen A esa mí carpeta? no, Sí. Magister, a mí no me ¿Qué pasa? reconoce NG. No se me dice que no se reconoce el comando. Entonces, hacerlo desde tu PowerShell de afuera. No lo hagas desde Visual Studio. Tal vez igual estás con lío de que tu terminal de PowerShell está con lío. Con el que has hecho el ng new, en ese mismo consola, dale este comando. Pero tienes que estar dentro de la aplicación, ¿verdad? Ok, uno ha sido entonces generar el componente. Les ha generado esta carpeta de aquí. Ok. Ajá. Con todas estas cosas. Como les digo, esto ya es un componente. ¿Cómo referenciamos al componente? Con este nombre. Este componente tiene un HTML. ¿Cuál es su HTML? El de acá. Que simplemente dice todos works.
cómo yo agrego un componente dentro de otro componente en HTML. Entonces, lo que les decía, este componente de acá tiene este nombre para ser referenciado. Entonces, en mi otro HTML yo quiero que contenga otro componente. Entonces, simplemente pongo eso. Hasta ahí estamos. Sí. Sí. No creo que sea mucho lío, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí, ya está. Ya, hasta ahí estamos todos, ¿verdad? Vamos a hacer algo que no se hace normalmente. Mucho en UI, pero a mí me ha parecido bastante interesante cuando lo he visto. Y nos vamos a la app y nos crearemos una nueva carpeta, todos new file, y llámanle models. ¿Ok? Y eso es un file. Ah, no, es un slide. Delete. Sí. Un nuevo folder, fíjense. Dentro de app. New folder. Ahora sí. ¿Cómo? No, mentira, no es como. Es models, perdón. Y aquí va a ir tipo lo que hacíamos en C#, los modelos. Y aquí vamos a agregar un nuevo archivo. Le vamos a llamar todo.ts, porque es un TypeScript. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un export. ¿Por qué? Porque vamos a usar esta clase en otros lados. Y lo vamos a llamar todo export class todo. Y va a ser simplemente ciertos, ¿se acuerdan de los pocos que hacíamos en C#? Va a ser algo parecido. Va a tener un ID que va a ser del tipo number. Va a tener un title que va a ser un string. Y va a tener un completed que va a ser del tipo bool. Es booleano, sí debe ser. Si no compila, vamos a ver. Entonces, eso es simplemente un poco, como lo que veíamos. Y quiero usar esto en mi componente. Este componente de todos, el to-do list, el to-dos, perdón, que hemos agregado acá, va a ser indirectamente eso que tenemos acá. Para que sea más visual, la lista, toda la lista. Lista de cosas pendientes por hacer, digamos, comprar pan, ir al mercado, no sé, limpiar la casa, cosas así. Ese componente que estamos creando es este. Va a ser toda la lista. Luego vamos a crear un to-do item, que va a ser cada uno de estos, para que tenga más o menos idea que estamos haciendo. Entonces, este de acá es el que va a ser la lista. Entonces, hagamos eso. Vámonos al to-dos component. Y yo quiero explicaremos aquí unas cuantas cositas. Fíjense que tiene un constructor, eso ya hemos visto, que es el constructor. Y el ng-init, que es decir, que implementa interfase, es un método parecido al constructor, pero lo recomendable es que su constructor no tenga casi nada de lógica. Hagan dependency injection, que habíamos visto, y demás cositas, pero dejen lo más ligero, lo más lean, en inglés que sería flaco, más conciso posible su constructor. No traten de cargarle muchas cosas. Si ustedes quieren ejecutar una llamada a un backend, háganlo en el ng-init. Porque este método ya puede que tarde y queremos que se renderice la página o el componente, mejor dicho. Entonces, para que se renderice lo más rápido posible, es mejor que nuestro constructor sea lento. Si ustedes ponen mucha carga en su constructor, van a hacer que su componente sea lento. Entonces, es mejor usar todas esas cosas que van a tomar tiempo en el init. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Entonces, vamos a crear una lista de cosas por hacer. Va a ser to-dos y va a ser del tipo to-do. Y va a ser un array. Y fíjense que dice, no sé qué es esto. No sé qué es un to-do. Y le damos un fix. Y no sé si es que lo ha guardado. Vámonos a nuestros modelos. ¿Hemos guardado? No hemos guardado. Es por eso. Ok. No. No tenemos IntelliSense. Extrañamente. A ver, control más.
¿Y has hecho algo? Ah, no, espera. Vamos. He hecho eso de acá. Ya, no nos deja hacer. Antes había IntelliSense, creo que instalé algo. Déjeme ver. Aquí sí hay algo de Angular. ¿Será que no sé esto? No me acuerdo si es que esto resolvía. Esas utilidades para Angular. No nos está dejando hacer porque tiene que reconocer lo que estamos agregando. Pero que me acuerde, había una forma para que directamente te importe. Ahí está eso de acá. Quick Fix, espera. Dice Quick Fix, no sé qué es un to-do. ¿Por qué? Porque está en otro archivo. ¿Cómo hacemos para que reconozca esto? Con un import. Entonces hay que hacer un import to-do from source app models to-dos. Estamos agregando esta clase. Es lo que hemos visto en módulos. ¿Cómo se hacía Magister para agregar? Todos tienen el modelito este de acá. Vamos por partes. ¿Esto lo tienen todos? Carpeta models en nuevo to-do. ¿Sí, Magister? Check, check, ya. Nos vamos al componente. Entonces, ahora he agregado un array de to-dos. Al principio no tenía esto, ¿verdad? Quitamos esto y me decía no sé qué es to-dos. No compilaría, por así decirlo, te reñiría. Entonces dice quick fix. Click, dice, ok, tal vez quieres importar ese to-do de esos modelos. Ok, lo importamos y ya está. Entonces, ya tenemos esto. Haremos una lista de to-dos para que sea más visual. Veamos entonces this.todos va a ser igual a un array de elementos. Toma, y fíjense que me está riñendo. ¿Por qué? Porque le he dicho que le voy a proveer una lista de to-dos, pero no le estoy proveyendo una lista de to-dos. Recordatorio, o bueno, algo que vale la pena mostrar es que cuando ustedes dicen que esta clase tiene todos esos elementos, estás diciendo que esos elementos tienen que estar presentes. Si ustedes quisieran que esto sea opcional, le ponen esto. Algo más o menos como hemos visto en C#, como un nullable, pero para TypeScript es que no es necesario que tú especifiques. Como le hemos dicho que nuestra clase tiene todo esto, hay que pasarle todo eso. Entonces, vamos acá. Entonces, ID va a ser 1. Eso ya es un JSON. Luego, title. 2 puntos. Ya, esas son unas cosas para hacer. Toma. ¿Qué más tiene que completed? Sí, he completado esto. Y false. Ahora ya no se queja del primer todo, porque está respetado. Haremos 3 objetos. El siguiente va a ser ID2. ¿Y qué puede ser esto? Porque estas. Eso ahí. ID 2.2. Este es un JSON normal. Title. Job. Or. No sé. Lo que ustedes quieran. Completed. Digamos que esto lo hemos completado. True. Esto fue lo que hemos hecho. Ok. Y un tercer elemento. ID 3. Fíjense que TypeScript les da todo ese beneficio de ya tener tipos. Hace mucho tiempo decían que esto no iba a pasar, pero ahí está. Digamos que el 3 sea latch. Y no hemos hecho esto. False. Ok, tenemos esto. Y lo estamos haciendo en el onInit para que no tome mucho tiempo. Y fíjense que si yo aquí, digamos, le paso un 22, se va a quejar. Porque dice que no deberías asignar un string a un int. Esa es otra de las cosas que les decía del lenguaje tipado.
Ahora veremos una cosa, y ya es algo más avanzado. Van a ser unos héroes, igual que el tercer semestre, para aprender Angular tan de golpe. Ok, la lista la tienen clara, ¿verdad? Digo, la array. Vámonos a nuestros componentes, a nuestro HTML. Entonces aquí ya no queremos que diga to do work, sino que renderice la lista. ¿Sí? Entonces vamos a repetir todo en un div, de nuevo, un segundo elemento, div, y vamos a hacer un UL. Y yo quisiera que cada uno de estos elementos, de los LIs, sea una... se renderice la información que tengo en mi lista. ¿Entienden lo que les digo? Lo que hemos hecho, ¿verdad? Igual, en el anterior ejemplo, teníamos una lista y renderizábamos eso en el HTML. Pero lo hemos hecho con código nosotros. Ahora lo vamos a hacer al estilo Angular. Entonces vamos a crear un LI. Es un LI. Y aquí le vamos a poner asterisco. ng for. Y eso va a ser igual a let es para declarar la variable. Primero, ng for es una... Lo llamaba Angular. Les voy a decir el nombre específico. Nos vamos a la página de Angular, tiene un nombre bien específico. Declaración constructiva, algo por ahí. ng for. Entonces nos vamos a la página de Angular. Aquí todo lo que es string interpolation y demás cosas tiene que estar. Aquí está ng, ven un ng for. Hacemos comandos. Vamos a Google. Aquí está, eso es lo que quiero. Esa de acá. Es una directiva. Esta cosa es una structural directive. ¿Qué te dice que es una estructura directiva? Es una directiva que te permite renderizar los templates. Ese tipo de directivas estructurales están directamente relacionadas a modificar tu HTML. Hay un ng-if, un ng-switch, un ng-hide, el ng-for, que todos esos modifican tu HTML. Por eso lo llaman directivas estructurales. ¿Sí? Y lo que hace es lo siguiente. Es más o menos lo que estamos haciendo aquí en el ejemplo. Tenemos el ng-for, que es la directiva declarativa, con asterisco. Todas que son declarativas tienen asterisco al inicio. Let es para declarar una variable. Con ECMAScript 6 hemos visto que es un let. Entonces, declaramos una variable ítem por cada uno de los ítems. Entonces, en algún punto estos ítems tienen que ser un array o una lista. Y es como hacer un for each, más o menos, lo que hacíamos. Como un lambda más o menos. Y dices, para cada uno de esos elementos, quiero una variable con ese nombre por cada elemento dentro de ese array. Creo que ya lo tiene más o menos claro con todo lo que hemos ido viendo. ¿Sí? Entonces voy a decir, let todo of todos. Y acá yo ya tengo esta variable, es todo. Y voy a hacer string interpolation que hemos visto. Y puedo decirle todo.id. ¿Okay? Y lo voy a separar con un dash, digamos. Y lo puedo decir todo.title, creo que era. Y creo que nos dio.